Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? 20:59, en un minutito ya va a estar con nosotros charlando Pablo Furnari. Él es asesor PYME, sí, pero no solo eso, sino que también es especialista en negocios internacionales. Vamos a estar charlando con él en minutos nada más, pero antes quería darles un poquitito de coyuntura antes de invitarlo a él a que se sume a esta entrevista. Quería, bueno, hablarles un poco de lo que sucedió hoy a nivel político, que repercute por supuesto en lo económico y tiene que ver con que el presidente de la Nación, Javier Milei, se juntó con 20 gobernadores en Casa Rosada y también todo su gabinete estuvo allí. Obviamente los que no fueron invitados fueron Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Quintela de La Rioja, Melella de Tierra del Fuego, bueno, los peronistas kirchneristas, si querés llamarlo de alguna manera, aunque en otra etapa hablaremos de los quilombos que está teniendo el peronismo en estos momentos, pero quien habló a la salida de esta reunión fue Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño. Dijo que fue una muy buena reunión, que hay vocación de diálogo muy profundo por parte del gobierno, que el presidente manifestó los ejes de trabajo para el Congreso y por supuesto habló de lo que nosotros vamos a estar ampliando, ¿no? Con Pablo Furnari, que tiene que ver con esta modernización laboral. No es más reforma laboral, es modernización laboral. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cambia algo? Y sí, que reforma laboral es fuerte, modernización laboral no es tan fuerte, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, con respecto al trabajo, Jorge Macri dijo que hay un montón de gente que está en blanco y que tiene sus derechos adquiridos, pero hay otro montón de gente que está en informalidad y tenemos que darle nuevos mecanismos de entrar a la economía formal y eso le parece bueno y sano. Esto dijo Jorge Macri. Por otro lado, también hubo otra reunión eh, que es de la CGT, ¿sí? Y quien habló también y dijo que por parte de la CGT, ¿no? Luego de esa reunión, dice que creen que la informalidad hay que transformarla, el crecimiento no se genera con baja de derechos, que se necesita estabilidad económica y política y eso es responsabilidad del gobierno. Y también lo que dijeron en esa reunión, ¿no? Ante los periodistas, es que hubo 3 cambios de reforma laboral y ninguno generó avalanchas de empleos formales. Todo eso hoy. Ahora, mientras voy invitando a Furnari a que se sume aquí, lo que también va a suceder mañana es que Javier se va a juntar con Mauricio Macri. Se había dicho que después de las elecciones se iban a juntar, así que bueno, es lo que finalmente va a suceder en el día de mañana, mientras ya lo tenemos ahí a Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Diego? Todo muy bien. Pablo, placer hablar con vos, especialista, bueno, Pablo Furnari, especialista en negocios internacionales y asesor PYME. Por supuesto que vamos a arrancar, yo contextualicé un poco lo que sucedió políticamente en el día de hoy y lo que va a suceder mañana, pero hablemos un poco, vos que asesorás a pymes a lo largo y a lo ancho del país y que conocés este rubro que emplea a la gran mayoría de toda la gente, ¿no? Son las pymes, digo, los laburantes, la gran mayoría, no sé si tenés un número, está empleado por pymes o no. Sí, 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 sí. A ver, vos hoy recién usabas una palabra, cambió modernización, ¿no? Hay que ver qué hay, ¿no? Sí, Claro. que no se sabe demasiado, porque vos fíjate que hay cosas que van y vienen, cuestiones que por ahí se dicen y después se dice otra cosa. Me parece que vamos a tener la definición de lo que es el paper de la reforma, no, digamos, en breve. Pero, a ver, sí hay una cuestión que para mí es fundamental, que es por qué tanta gente está fuera del sistema de estar en blanco, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cuestión a atender. Yo laburo con pymes hace muchos, muchos años. Toda mi vida profesional te diría que estuve trabajando con pymes y hay una demanda de este tema. Hay una demanda de que no se le complique la vida a la hora de contratar. Y el otro tema es el tema impositivo, obviamente. Justamente, mira, hoy que
charlamos hace un rato, justo Sí, después hablé con un empresario y le dije, che, escúchame, decime bien, a ver cómo es lo que vos pagás versus, o sea, qué proporciones pagás y qué le llega al bolsillo del trabajador y cuánto a vos te sale como empresa, ¿no? Y me hacía una cuenta más o menos que para 1 millón de pesos de un salario bruto, 830.000 le llegan al empleado y la empresa paga entre 1.250.000 y 1.300.000, ¿no? Entonces, fíjate que hay un 50% es un que montón. es un montón, es un montón. Entonces, yo creo que hay que sí o sí buscar una vuelta. Es más, me decía, mira, si yo tuviera otras condiciones, la verdad que contrataría mucho más gente. Es más, me comentaba también que estaba con un quilombo de un juicio y demás. Entonces yo creo que hay que rever ese tema sin que esto le implique la saca de quitarle ningún tipo de derecho a los trabajadores, obviamente, porque eso es un poco el miedo que por lo menos en estos días fui escuchando. ¿Hay algún derecho que uno deje de tener por esta reforma? Bueno, cuando digamos, esté claro qué es la reforma, ahí se va a ver, pero se hablaba también de que se iba a empezar a trabajar 12 horas, 13 horas, una cosa así, que hoy mismo lo habían desmentido. Es más, hasta los empresarios me dicen, mira, para mí es imposible, es más, ni me sirve que a mí una persona trabaje así, porque si esto trata sobre productividad, justamente esto es en detrimento Claro. de la productividad. Y también hay cuestiones que tienen que ver con estacionalidades y cuestiones regionales. Bueno, eso lo van Eh, a meter supuestamente dentro de la reforma. Es verdad lo que decís vos, Sturzenegger salió a negar que se hable de una jornada laboral de 12 horas, porque en realidad estaríamos yendo a contramano de lo que está haciendo el mundo, que no solo bajan las horas diarias de trabajo, sino que algunos están bajando también la cantidad de días laborables. Ahora, acá en sí, Argentina, en muchas empresas ya existe el viernes flex, que a las 2 de la tarde del viernes dejas de trabajar. Digo, todo el mundo va camino a reducir la jornada laboral y acá la van a extender. Bueno, Sturzenegger salió a decir que esto era un delirio, que era un disparate, dijo, esa fue totalmente, la tal cual, palabra. esas palabras usó, sí, 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 Ok, totalmente. bueno, Pero aparte, más allá, vamos a suponer que sea así, es inviable operativamente para una empresa. Poner las empresas del interior, ¿no? Que hacen un corte a la tarde, o sea, todavía uno por ahí ve todo muy Buenos Aires céntrico, muy desde acá, ¿no? Y en el interior existe el corte por la siesta. A ver, yo trabajo con empresas que sé que entre 2 de la tarde y 5 de la tarde no no puedo hay hacer nadie. nada y de 5 de la tarde a esta hora todavía están laburando. Entonces imagínate si para colmo le tienen que sumar horas de laburo adicional, ¿qué va a estar? A la 1 de la mañana laburando. No, no, no. Entonces, no, yo creo que sí hace falta rever el tema, Mm. tratar de encontrar un consenso, un punto de equilibrio, un trade-off de lo que le convenga al empresario para contratar y generar más empleo, para que no haya tanta gente negro, para que no haya tanto monotributista encubierto laburando en una empresa y que en Que realidad sea subieron un montón. empleado. La cantidad de monotributistas en Argentina Es explotó, tremendo. tremendo. Es tremendo, es tremendo. Y mira, ayer estaba justo con una colega tuya y que me decía, yo laburé como monotributista un montón de tiempo y yo tenía que cumplir todo lo que un empleado tenía que cumplir, pero no tenía ningún derecho de lo que un empleado percibía estando en blanco. Entonces, pasa Bueno, el eso. mayor empleador de personas con monotributo es el Estado. Bueno, bueno, justamente me daba de ese ejemplo. Claro. Justamente me hablaba de eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que analizarlo bien y tampoco dramatizar demasiado. Viste que acá en Argentina somos muy pendulares, vamos Mm. del éxito a la tragedia todo el tiempo. Yo creo que hay que ver de qué trata esa ley. Es necesario rever el tema de O sea, las impositivo. pymes la quieren. Sí, Vos que laburás totalmente. con ellos y que Sí, charlas todos los días, la sí, quieren. totalmente. Totalmente. ¿Y qué Quieren y te la piden piden. ellos? ¿Qué quieren? ¿Es verdad lo de la mafia de los juicios laborales, que un juicio laboral puede hacer que una pyme cierre? Sí, pero a veces cuando uno habla de pyme, no es solamente una empresa con 50 empleados, un kiosco con 3 personas. Eso es una pyme, ¿entendés? Y a un kiosco lo agarra una empresa. A ver, yo te conté una situación particular, personal, y hasta en cuestiones cuando uno tiene que contratar ante situaciones puntuales, personales, una persona para un caso familiar y en blanco corre el riesgo de afrontar un juicio de estas características, porque sí, existe toda una industria detrás de muchas personas que están con algún problema con alguna empresa.
buscando a ver de qué forma, para colmo se quedan con una tajada enorme de lo que luego el empleado que fue despedido percibe o va a percibir. Pero sí que hay una industria de eso. Ahora, Bien. yo estoy convencido que si al empresario se le aliviana un poco el hecho de poder contratar sin que tenga miedo de contratar y que después se coma un juicio, porque si no le va bien, ¿qué haces? Tenés que sí o sí reducir, vamos a suponer, en lo mío que es un tema de que tiene que ver con comercio internacional. Las empresas empiezan a exportar o quieren empezar a exportar. Vamos a suponer que vos querés empezar a exportar, tenés una estructura y tenés que poner a alguien en comercio exterior para buscar clientes afuera. Tenés que contratar a alguien. Exportar es un proceso, te puede llegar a tomar 10 meses, 12 meses, con suerte para poder poner una primera exportación en el exterior. Vamos a suponer que no te sale bien. ¿Qué haces con esa persona? Y vamos a decir, mira, flaco, tengo la verdad, no me fue bien, vos te das cuenta que no me fue bien, no podemos seguir. Ya hace 12 meses que lo tenés adentro, ya te puede reclamar mucho en ese sentido. Pero ahora te lo llevo a otro lado. Vamos a suponer que decís no contratar a nadie y que te quedás con una persona dentro de tu estructura que haga eso. Entonces, esa persona te va a decir, sí, mirá, a ver, estoy haciendo más actividades, hay una posibilidad que me ajustes el sueldo y no, mirá, si te ajusto a vos, le tengo que ajustar a todos, porque el sindicato dice, ¿entendés que hay como Bueno, ese es uno como de los un puntos. sinfín? Vos nombraste Claro, algo que está bueno y tiene que ver con el sindicato. Ese es uno de los puntos que aparentemente se quieren modificar. No quieren eliminar a los sindicatos, quizás quieran cambiar algunas cosas de la letra chica que ya está funcionando, eso habrá que ver, la CGT por supuesto no lo va a querer hacer, pero el mm, sindicato te establece un piso de salario y otra de las cosas que quieren proponer desde el gobierno, por lo poco que se sabe hasta el momento, es alguna especie de ganancia superior del empleado por productividad. sí. ¿Eso te parece que Sí. está bueno? A ver, partiendo de una base, porque esto no significa que partís de cero y lo que tenga. Si vos partís de una base y sos bueno en lo tuyo y sos productivo, a mí me parece que está bien eso. O sea, tener un plus por desempeño. Claro. Porque, a ver, si vos haces la lectura de productividad sobre la base de la nada a ser productivo y si las cosas, porque la productividad, ahí sí, digo no, porque, a ver, si la empresa no está bien preparada, no tiene buen marketing, si no tiene cuestiones que, no sé, de adaptaciones en redes sociales, si no sustenta a ese empleado con todo lo que necesita para ser productivo, bueno, ahí por más que vos la remes, no vas a poder ser productivo y llegar a ningún indicador que te hayan puesto como Claro. resultado. Además está bueno, digo, premiar a quien hace su trabajo porque después hay mucha gente que se achata, dice, mi salario es este, hago lo mínimo indispensable, listo, me quedo acá. Y bueno, eso también a los jefes y a todo el mundo y al propio compañero también le molesta, porque Total. dice, che, yo gano lo mismo que él, laburo el doble, genero mucho más, produzco mucho más y Esa hago la lo mismo. escuché 1 millón de veces. 1 millón de veces. Entonces, ¿qué pasa en las empresas? Cuando vos tenés un proyecto, se lo das al bueno, porque es bueno. Vos Y tenés, el vamos a bueno suponer, labura muchísimo más exacto, y gana cobran lo lo mismo mismo que que el el que no hace resto. nada. Exactamente. Entonces ahí sí que hay una justicia, ¿entendés? Porque Claro. esta la escuché 1 millón de veces. Entonces, ¿qué pasa después cuando están esas injusticias de que el bueno gana lo mismo que el resto? Se va. ¿Entendés? Sí. Entonces, y si le das un premio, se lo tenés que dar en negro. ¿Por qué? Y porque vos tenés un tope salarial que, ¿sabés? También las veces que vi que hay empleados que dicen, no, mira, yo por este lado a mí me dan como un beneficio, pero no con el resto de los empleados, que me lo dan por otro lado, como lado B de la empresa, ¿entendés? Entonces, yo Obvio. creo que esto tendería a mejorar eso. Está buenísimo. Está bueno. Eso, si se logra que el empleado no tenga miedo, viste como sucede a veces en las películas yankee o la serie que vos ves que, viste, hace 30 años que labura, pero después se van con la cajita, viste, ponen todas las 4 cosas y se van. Sí, Bueno, eso también hay que verlo que no suceda de esa claro. forma. Ahora, te hago ¿Entendés? otra pregunta. Para recordarle a la gente que se va sumando, estamos con Pablo Furnari, él es especialista en negocios internacionales y asesor PYME. Yo tengo una consulta, porque mucho se habla de esto, ¿no? ¿Sabés más o menos el porcentaje de empleados que manejan las pymes hoy? El porcentaje de empleados, Claro, digo, del total de los trabajadores registrados que hay, la pyme, ¿qué es? ¿El 80? ¿Es el 75? Digo, porque se habla de las pymes que son
súper castigadas. No sé si tenés también cuántas fueron cerrando últimamente. Desde la CGT dicen que 18.000 pymes cerraron desde que asumió Milei. Eh, Mira, una cosa es el empleo en general, sin distinguir formal e informal, sí, que las pymes se llevan entre el 70 y 80% como mínimo. Como mínimo. El resto se lo llevan las medianas y grandes empresas. Pero ujú, como mínimo se llevan. tremendo. Considera, en Argentina hay un 90 a 95% de empresas que son familiares. Componente familiar altísimo. O sea, desde una pyme hasta el kiosco de la vuelta de tu casa. Pymes. Entonces, el componente familiar es altísimo. Pero justamente a veces en las empresas familiares hay mucha informalidad de la gente que trabaja porque es parte de la familia, ¿entendés? Esto Claro. también sucede. Entonces, vos recién decías el tema de la CGT. Yo creo que los sindicatos se van a tener que ayornar, se van a tener que actualizar, van a tener que, en cierta forma, vos fijate la reunión que hubo de hoy recién de Milei con 20 gobernadores, o sea, eso para la CGT también es un aviso de decir, che, mirá, había gobernadores de todo tipo, muchos de ellos peronistas. Entonces, viste que a veces las cuestiones de los impulsos que tiene la CGT en base a poder empujar o hacerte trastabillar o imponer algo es sobre la base de que los gobernadores se alineen un poco a lo que es el sindicalismo. Fíjate ahora las señales, che, estamos ahora hablando con el presidente. Entonces, si la CGT o el sindicalismo en general no se termina ayornando, no se termina actualizando, modernizando, que le llegue a la gente, yo creo que van a tener también un problema por ese lado. Sí, bueno, se supone que ahora, ya el mes que viene o el otro, debería haber elecciones en la CGT. Mm. Se dijo en su momento que el triunvirato no va a renovar, que quieren que haya gente nueva. Ahora, hay algo que cambió el gobierno, ¿no? Porque nosotros siempre hablamos de reforma laboral y recién Adorni en la conferencia de prensa dijo modernización laboral. Modernización, sí. Ahora, ¿te cambia la letra chica o es simplemente un título más lindo? No, lo pusieron como título más lindo, en el fondo es lo mismo, pero eh, a ver, lo que se dijeron muchas cosas, viste, en estos días, en esta semana, porque ahora uno a veces pierde dimensión que el domingo hubieron elecciones, ¿no? Que estamos a jueves y que pasa tantas cosas tan rápido en Argentina que lo que pasa acá en un mes, lo que sucede en 3 años en un país normal, ¿no? Totalmente. Entonces, es así. Pero se habló mucho de la flexibilización laboral, como en su momento había pasado, creo que en la década de los 90 con Menem y que no había resultado y demás. Lo que se está usando ahora es como modernización, lo dijo Adorni, lo dijo Milei en una entrevista que dio o que está dando Sí, 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 exacto. A ahora. ver, Eh, para ir cerrando un poquitito, quiero picar algunas cosas que vos, como especialista en negocios internacionales y también asesor PYME, estás en los dos lugares y me interesa. El precio del dólar, ¿cómo mm. está ahora? 1.500. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Y para quién? Mirá, el exportador va a querer que el dólar sea lo más alto posible para cobrar la mayor cantidad de pesos por dólar. Y el importador va a querer que el dólar sea lo más bajo posible para pagar lo menos posible al exterior. Ahora, 1.500, vamos para hacer un número redondo, mil Sí, quinientos razonable, es razonable, es decir, no perdés competitividad. El gran tema es que a veces se piensa que la falta de competitividad es por el tema del tipo de cambio. En realidad la falta de competitividad es por todos los costos adicionales que hay más allá del del tipo de cambio. Es decir, si una empresa que está en el interior tiene que ir por rutas intransitables, que tiene costos portuarios altísimos, montones de gastos que tienen que ver también con la centralidad que tiene el transporte por camión. O sea, todo exportador y por eso se maneja por camión, por tren poco, y el tren es uno de los medios de transporte más nobles y baratos que y hay. encima ahora sin obra pública, las rutas hechas pelota, el costo de la nafta, el costo de Exacto, los tiempos, las cargas que son mucho menores que si se totalmente. traslada en tren. Totalmente. Ahora no tenés piquete, pero cuando había piquetes, vos tenías un camión demorado un día en la ruta por un piquete y ¿sabes el costo por día que es eso? Entonces yo digo, no es todo cuestión en tema de, ya que me preguntabas el tema de exportación y demás, no es todo tipo de cambio. A ver, la competitividad la ganás en un montón de cuestiones que tienen que ver puertas para adentro de tu empresa. Es decir, si tenés bien tu sistema de producción, si no tenés sobrecostos en distintas áreas de tu empresa, si después, a ver, cuando vos pensás en la competitividad, no es solamente
del producto argentino hasta el puerto, aeropuerto, terminal, sino hasta el otro lado. Y del otro lado también existen los fletes internacionales. Y los fletes internacionales, hay todo un tema que tiene que ver con un país que para sus exportadores consiga fletes competitivos a nivel internacional, tiene que ser un país que importe. ¿Entendés Ok. por qué? Porque el tráfico de fletes hacia Argentina abarata el tráfico de flete para el exportador. Sí, sí, si vos traes algo acá, si venís cargado y te vas cargado, es más barato. Exactamente, esto es cuando vos buqueás algo para poner, querés hacer un viaje y Sí, viste que sí, hay, sí. bueno, es lo mismo, si vos te vas a un destino exótico, vos vas a tener Claro. tarifas mucho más altas. Bueno, Argentina fue un destino exótico para muchos países hace un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque no Perfecto. importaba, Claro, ¿entendés? ahora, otra pregunta. Más allá de las pymes o de las empresas, pequeñas empresas, si querés, que laburan con el campo o que laburan con petróleo, ¿hay algunas que estén bien o están todas destruidas? Que no tengan que ver con eso, que ya sabemos que, bueno, viste, son commodities y en general siempre están bien. Mirá, hay muchas empresas que acompañan a esos sectores, es decir, hablaba del tema petróleo, ¿no? Todo lo que hay alrededor de poner en vaca muerta, todo lo que se armó en materia de construcción, todo lo que se armó en materia de hoteles, todo lo que se armó en materia, ¿entendés? O sea, todos los derivados que hay de una industria que le vaya bien, por más que sea una industria que sea la de espada, ¿entendés? Sí, sí. Eso hace que se activen las Las regiones. Lo economías mismo, regionales. ¿Por qué? mirá, a ver, en minería hay un récord de exportaciones de minería que se está 50% por arriba del promedio de los últimos 15 años. Entonces yo viajo bastante a Jujuy, Salta, regiones que son bastante mineras. Y la activación que hubo en esas regiones a partir de la minería, pero no por la minería en sí mismo, o sea, sino de derivados de la minería, es Claro. altísimo. Entonces, lo Bueno, mismo pero eso es sucede con... producción, que es lo que le falta. Si vos importás todo, perdés producción nacional, que más allá del producto que uno hace, también generás lo que hay alrededor de eso. Pero digo, sacando eso, no sé, la industria del, no sé, del calzado, las alimenticias que ha bajado el consumo y a veces repunta, a veces no. ¿Hay otras pymes que estén bien? A ver, tenés dependiendo también del tipo de pyme y cómo se reinventa esa pyme. Vos dijiste el tema calzado. Calzado es un sector que es, siempre calzado y textil son dos sectores que se abre un poco la importación y les pega de lleno. Pero ¿por qué también? Yo lo hablaba el otro día, mira, justo con una empresaria que es la segunda empresa más grande en denim, ¿viste lo que es la tela del jean? Entonces le preguntaba, ¿te preocupa el tema de las importaciones? Y me dice, mira, a mí no me preocupa el tema de las importaciones. A los que tienen que, estábamos en un shopping, a los que le tienen que preocupar es a ellos y me señala a los locales que hay ahí, ¿no? Los que habían, porque un jean no puede valer, ese jean de 300.000 pesos en la vidriera es un jean mío que ese mismo jean en la Avenida Avellaneda, en Buenos Aires, para los que no son, digamos, de Sí, Buenos claro. Aires, sale 25.000 pesos. Entonces, todo tiene, viste, un contexto y todo tiene un análisis que hacerse. ¿Por qué un jean vale 25 en un lugar y 300.000 en otro cuando es el mismo jean? Bueno, obviamente el diseño, los costos, demás, se entiende un poco eso. Claro. Pero tampoco es una cuestión de irnos para el otro lado. Yo, a ver, analizo bastante los costos de las empresas como parte de mi laburo, y a veces una empresa, si no gana el 50% cree también que no está ganando lo suficiente. Y a veces digo, pará, estás ganando el 50% y ahora te toca ganar 35%, y bueno, hasta que no es que estás perdiendo, ¿entendés? Entonces, obvio que hay que tener, el comercio es un gran ecualizador. Vos abrís las importaciones, poné como pasó en el 2000, en ¿cómo se llama? En la convertibilidad, y obviamente que se destruye. Cualquiera con 2 mangos te abría un todo por 2 pesos. ¿Te acuerdas lo que era el todo por dos Obvio, pesos? estaba explotado, sí. Explotado. Cualquiera con plata te Sí, abría un sí, todo sí. por 2 pesos. Entonces, si se abre la importación sin tener en cuenta la industria nacional, y ahí sí que va a haber un tema. Yo creo que cuando se habla del tema de justamente de Temu, de Shein, con el tema, viste, de las compras online y todo eso, digo, bueno, guarda con eso, porque tampoco es una cuestión de desesperarse que pase eso, porque justamente es como el todo por 2 pesos. Vos no estás comprando por calidad, estás comprando porque te sale barato. Y te digo la Claro. verdad, la mitad de la gente que compró por Temu, por Shein, que hablé, dice, mira, la verdad que es una porquería lo que compré. O sea, me mostraron una cosa y traje otra. Y son cosas que uno prueba para ver qué tal es comprar en estas tiendas. Pero yo creo que, a ver, hay sectores que no la están pasando tan bien.
hay sectores que la están pasando bien y hay sectores que la están pasando mal. Pero en todo, a veces, cuando empezás a competir en una economía sin inflación o tendiendo a inflación cero, como es lo que se está hablando para el año que viene, vos tenés que entrar a ver qué desvíos tenés internos en materia de producción, qué desvíos internos tenés en materia de sobrecostos, qué desvíos internos tenés en materia de productividad. O sea, y a veces esas cuestiones te hacen ser más o menos competitivo. Entonces, ese es el gran desafío. O sea, vivíamos en un contexto con inflación, que la inflación te cubre un montón de desvíos. Entonces, ahora tenés que ser competitivo. Y cuando te diste cuenta que tenés que ser competitivo y que no lo fuiste y que ahora tenés que salir a la cancha con otros actores, te abro paréntesis, los importadores, ahí la vas a empezar a pasar mal. Entonces, por eso, yo creo que hay un gran cambio de paradigma. Yo creo que van a haber sectores que van a crecer, otros sectores no le va a ir tan bien, pero es parte de lo que sucede en general en cualquier economía. La verdad que Perfecto. no hay mucha sorpresa detrás de esto. Redondísimo, redondísimo. Bueno, Pablo Furnari, especialista en negocios internacionales, asesor PYME, te agradezco mucho por esta charla nocturna, clarísimos los conceptos y esperemos que a medida que vaya pasando el tiempo, cada día las pymes recuperen su capacidad productiva, dejen de cerrar y empiecen a ver más, ¿no? Sí, totalmente. Esperemos que así sea. Te mando un Bueno, fuerte abrazo y gracias por la invitación. gracias a vos, Pablo. Un abrazo grande. Bueno, hasta acá la emisión de La Avenida del Medio. Gracias, Pablo, por todo. Y bueno, nos estamos encontrando ya la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego, ¿eh?